Y pues un saludo cordial para todos, todos los que están aquí, que están en el chat, todos los que están escuchando, todos los que quizás están trabajando, pero están escuchando. Muy buenas tardes a todos. El tema de hoy, vamos a hablar acerca de lo que es la duplicación avanzada en el liderazgo. Y aquí vemos que tenemos que aprender a seguir la línea de liderazgo, seguir el enfoque, seguir lo que es la mentalidad a largo plazo, la mentalidad empresarial, que es igual prácticamente al del liderazgo. Es muy importante porque solamente así se logran los propósitos grandes, solamente con liderazgo firme es como se logran prácticamente lo que es el liderazgo, o mejor dicho, el propósito mayor, que en este caso, pues necesitamos conseguir para toda nuestra gente, ¿no? Y estuve pensando mucho, ¿no? En algún ejemplo de cómo los grandes líderes han dejado sucesores y pues podemos notar algunos grandes pensadores, algunos grandes líderes que pasaron en la historia, que causaron una revolución que quedó el legado, pero a veces no necesariamente quedó el sucesor, ¿no? Y es algo importante que hay que ver, ¿no? Surgen nuevas personas con nuevos movimientos, pero muchas veces no se sigue, digamos, el legado, es decir, se reconoce todo lo que se hizo, se les reconoce el gran trabajo, sin embargo, no ha habido de alguna forma un sucesor que se note, ¿no? Que sigue la misma línea. De hecho, mucha gente comenta, ¿no? Que después de la muerte de Steve Jobs, que quedaron otros equipos como dirigentes, ¿no? De la empresa de Apple, se comenta, ¿no? Que han habido muy pocas mejoras en cuanto a lo que es tecnológico, ¿no? En este caso. Y obviamente sabemos que sigue, si no me equivoco, Tim Cook como CEO en Apple. Sin embargo, no ha logrado de alguna manera las mejoras que la gente quiere ver, ¿no? Como que han habido muy pocas mejoras en cuanto al teléfono, por ejemplo. Bien, entonces estuve pensando qué es lo que podemos comparar y obviamente hay un libro, el libro más grande de todos los tiempos, un libro súper leído y de hecho es reconocido como, si no me equivoco, el libro número uno de ventas y también que más leído en el mundo. Ahí en el chat, a ver, si alguien le atina cuál es ese libro, el libro más grande, más reconocido y de mayor ventas en todo el mundo, ¿cuál sería? En el chat. Quiero ver si estamos, si estamos en la misma línea. ¿Quién se imagina cuál es el libro? Ok, Marta C. dice la Biblia, Griselda Reyes la Biblia. Ok, cómo ganar amigos. Sí, es un libro interesante, sí. La Biblia dice Edith. Juan C. dice El hombre más rico. Muy bien. La Biblia dice Ciro García. Muy bien. Pues la verdad, los libros que ustedes han mencionado han sido los libros muy destacados en el mundo de lo que es el desarrollo personal y por supuesto de negocios. Pero sin duda los que mencionaron la Biblia, definitivamente es uno de los libros que muy pocos quizás sabemos que es uno de los libros más leídos y más vendidos en todo el mundo, es precisamente la Biblia, chicos. Entonces me puse a pensar en eso, ¿no? Porque obviamente, afortunadamente, ¿no? Mis papás me mostraron o me enseñaron a tener en cuenta, ¿no? La lectura en la Biblia. Me recordaba esos pasajes que de niño, ¿no? Leía bastante. Y resulta que en la Biblia hay una línea de liderazgo que se siguió. Y de hecho, pues podemos hablar desde la creación, ¿no? Pero el liderazgo que se reconoce ya como liderazgo es a partir de Abraham, ¿no? El que es reconocido como el padre de la fe. No vamos a entrar en temas de religiones, pero solamente quiero hacer notar lo que es la importancia de la línea de liderazgo. Y pues obviamente Abraham fue uno de los primeros, mejor dicho, el escogido en ese tiempo, ¿no? Y se convirtió en el padre de la fe. Pero después de él tuvo a su hijo Isaac.
Isaac fue el que siguió el legado o el liderazgo en este caso, después de Abraham. Pero obviamente después de Isaac también nacieron sus hijos y pues el que siguió la línea de liderazgo precisamente fue Jacob. Y los que saben la historia, los que han estudiado un poco la historia, ¿no? O la Biblia, esos hechos son muy marcados, ¿no? En cuanto al liderazgo, cómo se deja un legado, pero se deja un sucesor, se deja a un sucesor específico con el cual Dios se comunicaba, ¿no? De manera, ya sea de manera directa o indirecta, pero era la cabeza, ¿no? Después de Jacob, pues nacen sus doce hijos que finalmente formaron las 12 tribus. Y lo más importante es que de una de esas tribus, ¿no? Nace Moisés. Y Moisés, pues ya todo el mundo creo que lo reconoce como el libertador, o en este caso el que ayudó al pueblo de Israel a salir de Egipto. Lo interesante de esto es que Moisés, aunque fue un líder que tuvo que ponerse enfrente, ¿no? Porque no tuvo de otra, yo creo, en ese tiempo. Este, obviamente tuvo muchas dificultades, pasó por muchos procesos y se habla de muchos años, no nada más en el desierto, sino que en el proceso de poder convencer en ese tiempo, ¿no? A la autoridad para que soltara o dejara al pueblo salir de Egipto. Ya cuando estuvo a punto de entrar a la tierra prometida en ese tiempo, resulta que no alcanzó a entrar, pero dejó a un sucesor y ahí es donde entra Josué. Entonces, si te das cuenta, cada líder va dejando a un sucesor, pero lo que quiero que te des cuenta es, el propósito era llegar o es llegar a la tierra prometida. Ese es el propósito, la visión a largo plazo, pero todos los que seguían tenían bien marcada esa línea, pero no solamente tenían marcada la línea, trabajaban consistentemente en esa línea para alcanzar precisamente ese propósito. Después de Josué, obviamente vinieron los tiempos de jueces y pues surgieron varios conocidos, ¿no? Entre ellos Débora, Gedeón, Sansón. El último fue Samuel. Y llega el tiempo de los reyes que también empezaron a liderar, ¿no? En este caso llega eh, el rey Saúl. Después del rey Saúl, pues se elige a David para que sucediera a Saúl. Después de Saúl, obviamente vino David, ¿no? Después de David vino Salomón. Y así sucesivamente se fue marcando esa línea. Y pues finalmente, para hacer la historia un poco más corta, ¿no? Es que finalmente llega Jesús, ¿no? Como parte de todo, ¿no? Y no necesitamos indagar muchísimo, porque todo el mundo sabe o conoce al menos la historia de quién es Jesús, quién fue Jesús, ¿no? Por lo menos como persona, como líder, ¿verdad? Pero dejó enseñanzas, dejó a 12 líderes, que mejor conocidos como apóstoles, ¿no? Los cuales siguieron la línea de enseñanza, siguieron la línea del propósito. Y lo más importante es que varios de ellos fueron súper destacados básicamente en lo que es el cristianismo, ¿no? En ese tiempo, que en este caso fue Pedro, Juan y Pablo los más conocidos. El punto es, hoy en día esa ideología, esa creencia, esa fe, todo lo que ellos buscaron impactar a las personas, pues terminó impactando a todo el mundo prácticamente hoy por hoy, pues por eso la Biblia es la más vendida, porque pues obviamente ese pensamiento, esa forma de creer, pues invadió prácticamente a todo el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de lo que estamos platicando con nuestros negocios, con nuestro liderazgo? Bueno, tiene mucho que ver porque en cada negocio llegan diferentes tipos de líderes, líderes que ya están formados, líderes que se están formando, líderes que se supone que ya saben reconocer una visión y luchar por una visión a largo plazo. Sin embargo, abandonan el liderazgo
abandonan la responsabilidad, ¿no? de ayudar y finalmente se desvían y terminan buscando o encontrando alguna otra visión, ¿no? Cuando la visión es clara, el liderazgo tiene que mantenerse firme a pesar de todos los retos que puedan pasar, ¿no? Cosas que nos están pasando en los negocios de hoy en día. Pues la realidad es que necesitamos entender que cuando hablamos de duplicación avanzada en liderazgo, se trata de dejar a un sucesor. Y un sucesor significa una persona que cuenta con la capacidad de tomar decisiones sin que esté su mentor, sin que esté la persona que lo invitó. Hoy en día muchas personas llegan, dicen que la persona que me invitó nunca me dio seguimiento, nunca me enseñó y pareciera que tienen razón, ¿no? Pero a veces también es de las dos partes. Pero el punto es de que cuando uno elige una visión a seguir, se convierte en ese liderazgo y ese liderazgo se tiene que seguir, o sea, se tiene que caminar, se tiene que pasar por todos los procesos necesarios. Entonces, muchas veces no se alcanza a tener ese temple, ¿no? de liderazgo como para realmente mantenerse firmes. Y ese es el tema. Ahora, algo importantísimo que sucede, pues obviamente que nosotros queremos o nos gustaría, nos encantaría, yo estoy seguro que tú también, nos encantaría tener a esa persona que te suceda o que siga con la visión, que sea esa mano fuerte, esa mano que te ayuda, ¿no? En las circunstancias más complicadas. Entonces, y eso requiere liderazgo, porque el crecimiento real no es nada más de hacerlo uno solo, no es lineal. Se busca que sea exponencial, es decir, se busca que otras personas se vuelvan muy buenos en el liderazgo y que te superen incluso, ¿no? Porque en los tiempos de que hablamos de todo lo que sucedieron a los líderes, pues hay algunos que superaron incluso la fe, superaron en cuestión de inteligencia, superaron cuestiones tácticas, de todo tipo. Y entonces eso es lo que le gustaría a un líder encontrar. Entonces la duplicación avanzada crea libertad, porque si una persona que te sucede a ti toma decisiones sabias, sabe realmente lo que es luchar hasta las últimas consecuencias, mirando el mismo, la misma meta, ¿no? Pues entonces va a ser algo muy poderoso, porque crea libertad, no te necesita para tomar decisiones, pero sus decisiones están o estarán alineadas al propósito, es decir, al mismo propósito. No es es que aquí ya no funciona, ya me voy para otro lado. Ah, no funcionó, ahí me voy para otro lado. Y así, la mayoría de las personas que no comprenden lo que es seguir una visión a largo plazo, se distraen muy fácil en el camino y por eso terminan siguiendo, ah, pues, visiones diferentes, ¿no? Pero creo que si algo nos ha enseñado la línea de liderazgo bíblico, es que todos estaban y estuvieron alineados a conseguir ese propósito, ¿no? Que finalmente lo consiguieron, llegar a la tierra prometida. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder lograr ese propósito, ¿no? Por ejemplo, en nuestros negocios, cuando hablamos de que queremos que las personas logren recibir sus beneficios, sus LMIs, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que eso suceda? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo aportar? Más allá de encontrar culpables, porque pues eso se nos da muy bien, ¿no? El apuntar quién no hizo bien las cosas, lo cual no estamos tampoco diciendo que no, ¿verdad? Porque pues obviamente hubieron errores, pero el punto es que como líder no andas buscando los errores, andas buscando cómo aportar, cómo ayudar. Y esa es la línea que debe seguir un líder. Por eso dice que la duplicación avanzada crea libertad. Yo puedo estar súper confiado que mi líder, por ejemplo, mi líder Martín Urbano, hace lo que tiene que hacer alineado a la visión que estamos buscando ambos, ¿no?
Y quiero pensar que él está igual de seguro con esa certeza, ¿no? Que en mi caso busco lo mismo, ¿no? Entonces, imagínate poder tener en tu equipo a una persona que simplemente busca seguir esa visión, busca aportar, busca ayudar, busca el cómo. Me iba a salir el inglés, el how, ¿no? Y es súper importante porque se siente uno apoyado, hasta anímicamente te sientes apoyado como líder cuando cuentas con personas que tienen esa mentalidad. Y entonces, ese sería, digamos, el éxito de un líder, ¿no? Que logre tener a un sucesor. Y lo indica muy bien en John Maxwell, ¿no? Que el liderazgo real es cuando uno como líder cede el poder y los demás se encargan, toman decisiones, pero las decisiones están alineadas para conseguir el mismo propósito, la misma visión. No es de dejar que el líder tome decisiones y ahora ya distrajo a la gente, se los llevó a otro lado. Eso no es el liderazgo que se busca, ¿no? Pero, pues obviamente es lo más común que pueda suceder. Pero eso no es el ejemplo de liderazgo que se busca. Entonces, ¿qué es duplicación avanzada? Se trata de sistemas que se replican solos. Es decir, hay una ABC, hay una agenda, hay un paso a paso de qué hacer, de cómo hacerlo y aportar realmente a lo que es, ¿no? El propósito. Eso es lo más importante, ¿no? Una de las cosas que yo notaba mucho, ¿no? En lo que es el liderazgo bíblico, ¿no? Los hombres de fe o los líderes decían, pues yo no me voy a ningún lado si tú no vas conmigo, le decían a Dios, ¿no? O sea, lo más fundamental es que tienen claro que no hacen las cosas solos, que no deben de hacer las cosas solos, que deben tener presente aquí en quién confían, ¿no? Para poder seguir. Y en este caso, en los negocios, tenemos que tener muy claro cuál es el propósito, pero también tenemos que tener muy claro, ¿no? En qué podemos realmente duplicarnos. Hemos enseñado muchos sistemas, sistema de 8 pasos, sistema de liderazgo. Sin embargo, platicaba con una de nuestras líderes, ¿no? Me preguntaba, qué tan difícil es crear una clase de liderazgo. Le digo es que la clase en sí no es que te tome mucho tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas son ideas que ya traes impregnadas en tu mente, en tu ADN, ¿no? Pero el poder buscar imágenes que reflejen lo que quieres mostrar es lo complicado quizás, digo, porque no he encontrado yo en lo personal, ¿no? Un sistema que lo haga. Tengo que buscarlo personalmente y comparar y que refleje lo que quiero mostrar. Y toma tiempo, ¿no? Entonces el punto, ¿cuál es el punto, ¿no? En este caso, ¿no? Hay trabajo que es muy duro de conseguirlo, muy difícil de conseguir hacerlo. Y uno, pues uno aprende muchísimo porque mientras preparas una clase, preparas un entrenamiento, una capacitación, uno en lo personal aprende uno muchísimo porque pues tienes que investigar, tienes que asegurarte de lo que estás diciendo, estás hablando. Pero el detalle está en que, digamos, ahorita en este punto, en este minuto donde estamos, hay 80 personas en la sala. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas 80 personas que estamos aquí en esta sala vamos a aplicar o por lo menos analizar toda la idea que se está planteando aquí y que lo queramos llevar a replicarlo en nuestro equipo? Esa ya es una pregunta que depende de la decisión de cada quien, pero sin duda que cuando una, dos o tres personas lo hagan, ya las cosas comienzan pues a cambiar, ¿no? Y entonces, y ha valido la pena, de hecho, tan solo que alguien comience a replicarlo. Entonces, por eso es importante entender que el liderazgo, la duplicación avanzada del liderazgo, es buscar que alguien te suceda, pero que lo haga
ya sea con excelencia o mucho mejor inclusive, ¿no? Entonces se trata de líderes formando a líderes. Y yo siempre hacía algunas preguntas con ustedes, ¿no? Imagínate en tu equipo teniendo a 5 tiburones. ¿Sí? Yo digo tiburones porque pues tiburones se conocen, ¿no? A las personas que vienen pues con todo, ¿no? Pero tú te puedes imaginar, ¿no? A 5 leones, ¿no? En tu equipo, a 5 águilas en tu equipo, que representarían a esos líderes, en este caso, que siguen la visión, más allá de que te sigan a ti, sino que sigan la visión, porque seguir la visión es bien importante, porque el líder puede ser sucedido, pero la visión debe de continuar. Y con una cultura consistente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Solo por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que ya no, que ya no pudiéramos hacer, que yo no pudiera hacer esta presentación o esta capacitación los viernes y que alguien del equipo salga, no te preocupes, líder, yo me encargo los viernes, yo lo hago. Ya sea que hasta que regreses o continúe hasta que salga alguien más, ¿no? Esa sería la replicación del liderazgo que sería genial tener, ¿no? Pero eso es lo que se busca. El líder deja de empujar y el sistema crece. Cuando el liderazgo es formado a través de sistemas, pero sobre todo a través de la visión clara, sin duda el liderazgo se multiplica, pero lo más importante, otra vez, es seguir la visión a largo plazo. Es entender que las circunstancias, los problemas, todo lo que hoy en día hay o por haber, forman parte del proceso para conseguir la visión. El pueblo de Israel en la Biblia, ¿no? En aquellos tiempos se desesperaron en el desierto, empezaron a quejarse. No sé si en tu equipo hay gente que se queje, pero si hay gente que se queje, debes de saber que es normal. Había un pueblo que se quejaba de todo, de que si no hay agua, ¿por qué hay agua? Y ahora de que si hay agua, ¿por qué hay agua? ¿No? Para todo se quejaban, ¿no? Y entonces es parte del proceso y debemos de entenderlo, ¿no? Pero lo que debemos de buscar es esa semilla del líder, es el líder, ¿no? Que quiere terminar siendo, digamos, el sucesor, ¿no? Entonces, de duplicación básica a avanzada, podemos notar una gran diferencia porque la duplicación básica busca que el equipo, por influencia, te siga, ¿no? O haga las cosas que tú haces, es decir, a través del ejemplo. Esa es la duplicación básica, cuando el equipo te ve haciendo lo que tienes que hacer y comienza a replicarlo. Pero la avanzada es donde ya los líderes son los que forman a otros, son los líderes, es el líder el que te dice, ¿sabes qué? Tienes potencial, platiquemos, trabajemos, hagamos algo. Eso ya entra en el nivel de mentorías, ¿no? Y el nivel de mentorías, a veces escuchamos mentorías y todos queremos entrar a mentorías, pero un mentor no puede mentorear a un montón de personas a la vez. Es uno a uno, dos, yo diría que máximo 5, ¿no? Porque sí se requiere bastante, ¿no? Pero esa es mi forma de pensar quizás, pero encontrar a un sucesor es dedicarle mucho tiempo, es dedicarle mucho trabajo, porque no solamente se va a moldear su mentalidad, sino que también se va a moldear su disciplina, sus hábitos, cambia todo. Entonces, los líderes enseñan. El sistema se multiplica cuando el líder que enseña lo hace a través del sistema y los que lo van a suceder lo van a hacer exactamente con el sistema también. Y eso es lo que ayuda. Por eso te digo, imagínate en tu equipo tener a 5 leones, 5 tiburones o 5 águilas que son tus líderes, que contigo o sin ti van a continuar alineados a la visión y van a seguir. Porque eso es lo difícil.
La más fácil es que el líder se distrae y todos se distraen, o sea, el gallinero se alborota, ¿no? Y la difícil es que cuando ya no esté el líder, pues se levanta otro, pero sigue la misma visión, la misma línea. Eso es lo que nos encantaría encontrar y obviamente se puede, pero como te digo una vez más, no es cosa de deseo, sino que es de enseñar, es de entrenar, es de acompañar y implica mucho, pero vale la pena, ¿no? Había algún texto bíblico cuando los discípulos o cuando la gente decía a los discípulos, ¿no? Estos seguramente estuvieron con Jesús y los discípulos pues obviamente eran de Jesús, ¿verdad? Pero ellos tenían miedo de revelar quiénes eran ellos, ¿no? Pero el verso lo que reflejaba era que los reconocían a ellos que eran los que estuvieron con Jesús, pero era porque ellos hablaban igual que Jesús, pensaban igual que Jesús, caminaban igual que Jesús. Es decir, replicaron, replicaron o replican todo. Entonces, eso es el nivel que se debe de buscar, ¿no? Que tengamos la capacidad de poder replicar el liderazgo, la visión, pero en la misma línea. Si todo pasa solamente por uno solo como líder, o sea, si nada más te siguen a ti, en el momento que te distraigas, todo el mundo se distrajo, ¿no? Entonces, si todo pasa por ti, no es escalable y ese es el error que normalmente cometemos como líderes, tratar de controlar a las personas, a veces controlar, cuando el sistema es el que se debe de replicar. Y a veces tratar de frenar a los líderes también, ¿no? Que es otra cosa que John Maxwell habla mucho acerca de no dejar que otros brillen. Es otro de los errores que cometemos para no formar a esos líderes sucesores. La falta de estructura en carácter, en mentalidad, en disciplina, en actitud, todo eso afecta muchísimo al liderazgo sucesor, ¿no? Imagínate que tú eres el líder y tienes una persona que te sigue los pasos de todos los que forman parte de tu equipo. Una persona, sabes que cuentas con esa persona, sabes que sigue esa persona, si en caso que no estés, sabes que esa persona se encarga y que te mire todo el tiempo triste, cabizbajo, que no sabes qué hacer, cómo hacer. ¿Cómo crees que te vas a replicar en esa persona? La misma actitud que tú reflejas como líder se ve replicado en la siguiente persona, que va a ser sucesora, ¿no? Y es por eso es muy importante que nosotros como líderes no solamente se trata de enseñar también, sino que también modelar lo que enseñamos, porque finalmente todo se transfiere al sucesor, todo lo que ve, todo lo que vive, todo lo que siente, todo lo que reflexiona, todo la visión a largo plazo, todo eso es transferible y especialmente la actitud, ¿no? Entonces, cuando la persona sucesora tuya, ¿no? En este caso, te mira con una actitud segura, pues dice, pues vamos, estamos seguros. Pero si te mira dudando, pues también le baja, porque pues obviamente también eso se transfiere. Por eso es importante que nosotros modelemos más allá de solo enseñanza. Ahora, las claves de la duplicación avanzada, del cómo hacerlo, siempre ha sido a través de sistemas, pero cuando hablamos de sistemas, en este mercado del network marketing, por ejemplo, estamos, está muy claro cuál es el sistema, ¿no? Para el sistema de capacitación básica, que son los 8 pasos del éxito, pero también está muy claro que hay que mantener reuniones constantes, es decir, comunicación constante, duplicables con las personas
que van a ser esos sucesores, que van a ser los que siguen. Entonces es una convivencia al final de cuentas, ¿no? Donde tu forma de hablar se transfiere, tu forma de pensar se transfiere, se duplica, se replica, tu forma de ver el futuro, tu forma de ver la visión a largo plazo, se replica en la mente de la persona que te va a seguir. Y no solo eso, quizás se vuelve más aguda todavía su visión a largo plazo, se vuelve mucho más fuerte, mejor actitud. Entonces, eso es lo que a todos nos encantaría encontrar, ¿no? Y sí se puede, pero se puede hacer a través de sistemas, a través de convivencias, eh, para poder formar eso. Esa formación constante significa que sí nos tenemos que reunir, ¿no? Especialmente los líderes que buscan realmente convertirse en esos líderes sucesores. Y es por eso que también buscamos ser constantes, ¿no? En las enseñanzas, en las capacitaciones. En el Zoom tratamos de todos los viernes, precisamente porque hay muchas personas que están en otras partes del mundo, en otros estados, en otras ciudades, y pues quizás no pueden estar presencialmente, pero estamos aquí precisamente para compartir estos temas. Entonces no olvides, si tú tienes un equipo que está contigo, júntate con ellos. La formación constante es importante, no solo convivencia, es convivencia y por supuesto la formación, hablar de temas, pensar en temas, analizar temas, escuchar, hablar, todo, ¿no? Porque todo finalmente se replica, ¿no? Por eso decía, ¿no? En algunos textos bíblicos, ¿no? Que reconocían a los seguidores de Jesús porque hablaban igual que Él, se expresaban igual que Él. Ajá. Entonces, por eso es importante. Entonces, la cultura de un líder formador es transferible a la persona que es la sucesora. Pero llegar a ese punto, como te digo, aún los grandes líderes han impactado con grandes movimientos, han dejado, digamos, el impacto que han creado lo han dejado como legado, pero no necesariamente tienen sucesores. Por eso te decía, ¿no? Que a través de la Biblia se mira cómo los sucedores, perdón, los sucesores fueron surgiendo conforme los otros líderes se apagaban, ¿no? O llegaba su tiempo, llegaba su fin, pero siempre surgía un nuevo sucesor, pero con la misma vista, con la misma visión a largo plazo. Sigue la misma línea. Entonces, esa cultura del líder, del liderazgo que tiene claro todo a pesar de todo, porque sin duda hay momentos donde de veras que se pone difícil la cosa y tú dices, wow, no pensé que fuera tan difícil, ¿no? Pero es parte del proceso, es parte de la vida. Creo que han habido muchas frases muy típicas, ¿no? Que dicen, ¿no? Que no puedes, si no vas a la guerra, no vas a ganar, no vas a tener victorias, ¿no? Y se escucha muy bonito decirlo, pero cuando ya lo vives, es cuando realmente te das cuenta, ¿no? Si como líder estás preparado para la guerra, estás preparado. Y no estamos hablando de guerra física, son guerras mentales, porque el enemigo está en tu mente es el que te anda diciendo burradas y medias, ¿verdad? Y con justificación y todo si quieres, pero tu mente te traiciona, te dice cosas que no quieres o te dice cosas que quieres escuchar. La mente es engañosa también. Entonces, la cultura del líder formador, pues claro que es muy importante. Una de las estructuras simples dentro de lo que es el liderazgo es que las presentaciones sean simples, ¿no? Y esto, pues, forma parte también de lo que es la duplicación básica, porque lo que se busca es que uno como líder se pueda replicar fácilmente y cuando las presentaciones que hacemos son tan complicadas que ni a nosotros nos salen bien, imagínate cómo le va a salir al que sigue o al que apenas está comenzando, ¿no? Entonces,
Ahí hay mucho espacio que mejorar, hay mucho que hacer, pero lo importante es tenerlo presente y estar consciente de lo que hace falta, de lo que se puede mejorar. El seguimiento estándar, ¿verdad? Los entrenamientos semanales, el liderazgo por niveles. Hay otra cosa bien importante, ¿no? En el liderazgo hay niveles, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando las cosas estaban pues bastante bien, que fluían bastante bien. Había liderazgo que se miraba súper fuerte por el crecimiento, ¿no? Y muchas veces uno puede cometer errores pensando que porque están creciendo mucho es porque es por el liderazgo y tienen el liderazgo, ¿no? Y no estamos diciendo que no, o sea, sí hay liderazgo de alguna forma, pero los niveles de liderazgo son engañosos porque según las leyes o la primera ley, ¿no? La ley del tope que enseña John Maxwell, que uno puede evaluarse, ¿no? Del 1 al 10 cuál es el nivel de liderazgo que tienes, pero muchas veces nos basamos o basamos el liderazgo solamente en los tiempos buenos, en los tiempos fáciles, en los tiempos de abundancia. Pues que ahí cualquiera es líder. Comentaba una persona, no recuerdo su nombre, pero no recuerdo dónde tampoco, pero comentaba que cuando hablamos de momentum, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Cuando agarra momentum, hasta el más malo mete goles. Entonces, lo que quiero decir es que en tiempo de abundancias es engañoso el liderazgo porque hasta el más malo, pues obviamente le va bien también. ¿Por qué? Por el momentum que existe, ¿no? Porque todo va bien. Pero en el momento que comienzan las batallas, el proceso, las complicaciones, ahí es donde te das cuenta si realmente existía liderazgo, había liderazgo, y ahí es donde te das cuenta cómo aquellos que tú pensabas que estaban firmes, que tenían o que tienen ese liderazgo, que proyectaban cierto nivel de liderazgo, se empiezan a retirar poco a poco, se va uno, se va otra, se va otro, se va otro, y cuando menos te das cuenta, hasta los que tenías en tu vitrina en alto, ya no están, ¿no? Allí es donde uno se da cuenta de qué estamos hechos. Estamos hechos solamente para vernos grandes en tiempos de abundancia, o estamos hechos para aguantar en los procesos. Y eso es lo importante del liderazgo, hablando ya del liderazgo del alto nivel, porque pues en tiempo de abundancia cualquiera se siente líder y se cree líder, pero cuando vienen los trancazos, allí es donde se demuestra, ¿no? Platicaba con nuestro equipo de Daily hoy, ¿no? Cómo es que en estos tiempos tan complicados es cuando debemos de demostrar si realmente tenemos la camisa bien puesta, como decimos, ¿no? Porque en tiempos buenos todos gritaban con euforia y decían, soy 100% smart, estoy bien, tengo la camisa bien puesta, 100% hasta donde tope. Y ahorita ya andan en otros lados declarando lo mismo, ¿no? Entonces, lo que se requiere es carácter. Lo que se requiere es ser congruente y no nada más estar en los tiempos buenos, ¿no? Tener en cuenta que la visión es a largo plazo, lo más importante. Bien, entonces, los niveles de liderazgo se miden realmente del 1 al 10, pero cuando mejor tú te das cuenta quién es líder, es en los momentos difíciles. Ahí es donde te das cuenta. Había una historia en la Biblia, ¿no? De Gedeón precisamente, donde tenía un ejército más o menos grande y todavía Dios le puso algunas pruebas, le dijo, no, pues a estos sácalos, retíralos, ¿no? Y terminaron siendo muy poquitos hombres
que tenía, ¿no? Se supone que era un ejército grande, pero pues no estaban, no tenían lo que se necesitaba para realmente poder entrar en la batalla. Y lo mismo sucede en estos procesos, ¿no? De liderazgo, donde todo se revela quién es quién. El rol del líder avanzado no es solamente de actuar solo, de trabajar solo, sino que es de formar a otros que lo hagan igual o mejor todavía. Entonces tú y yo, si queremos ser líderes de alto nivel, no solamente tenemos que hacer las cosas muy bien nosotros. Digo, no somos perfectos tampoco. Procuramos hacerlo mejor, pero esa no es la única tarea que tenemos. La tarea que tenemos es que tenemos que formar a otros líderes. Y ahí es donde la conversación cambia, ¿no? El nivel cambia. Porque tú puedes ver a una persona que tenga presencia, que tenga actitud, pero si le falta carácter, todavía no es el momento, ¿no? Pero si se forma esa persona, se puede convertir en una líder o en un líder muy, muy fuerte, inteligente, con sabiduría, pero sobre todo alineado al mismo propósito con el que fue formado. Y además de eso, tenemos también el rol de supervisar la cultura. Y esto de alguna forma es complicado porque tú puedes enseñar algo, tú puedes guiar a algunas personas, pero cuando no son los sucesores adecuados, terminan haciendo otras cosas, terminan enseñando otras cosas, terminan desviándose en el camino, ¿no? Similar a algo que le pasaba a Pablo, ¿no? Mandaba cartas a los Corintos, a los Efesios, a los Gálatas, y les decía, ¿no? Lo que tenían que hacer, la línea que tenían que seguir, pero esto se desviaba, ¿no? Y Pablo se enojaba de alguna forma, dice, híjoles. Pero pues es el camino del liderazgo, ¿no? Formar a otros implica a veces hacer corajes también. Pero la idea, lo que quiero decir es que la cultura, supervisar la cultura, sí es complicado, pero cuando el líder sucesor sí desarrolla la mentalidad de alineamiento, pues se vuelve mucho más sencillo. Medir el crecimiento comienza a través del líder también. Medir el crecimiento del líder sucesor, pues también uno lo va notando, ¿no? Conforme hay convivencia, conforme hay plática, conforme existe esa mentoría, te das cuenta, ¿no? Se van creciendo, ¿no? Porque hoy en día la palabra líder, liderazgo, ha sido súper devaluado. La palabra mentoría, ya cualquiera se cree mentor hoy en día, eh, es súper devaluado, ¿no? Entonces, no es tan fácil como hoy en día se vende, pero es importante y necesario. Entonces, ajustar sistemas, muchas veces el sistema puede variar, puede cambiar, pero los parámetros o los principios no deben de cambiar, deben de estar alineados a la misma visión. Judith decía muchas veces, ¿no? No cambies la meta, no cambies la visión, lo que debes cambiar es la estrategia si quieres, pero la meta y la visión no se cambia. Y entonces aprendemos de líderes que ya han logrado grandes cosas, pero muchas veces ni siquiera entendemos lo que dicen, ni siquiera alcanzamos a comprender qué quieren decir con sus frases, ¿no? Las señales de una duplicación real es cuando el equipo se puede mover sin ti. Y hoy por hoy, en estos momentos de nuestro negocio, pues es cuando nos damos cuenta que teníamos un equipo grande y que se va desapareciendo poco a poco, ¿no? Se van escondiendo. No es fácil, no es fácil. O sea, lo que decía, pues, había líderes que
proclamaban, pero ahora sí que de huesos colorados, pero pues ya no están. Entonces, el equipo se mueve sin ti. Si tienes en tu equipo al menos 2, 3, 5, 10 personas que sabes que te siguen, pero si no pudieras estar, van a seguir, wow, es un super éxito, porque es lo más difícil de conseguir, porque siempre uno como líder procuras estar, procuras hacer para que los demás también lo hagan, pero en el momento que tú ya no lo puedas hacer por la razón que sea, no porque te alejes de la visión, sino que por alguna otra circunstancia, y que la gente que te sigue estando allí dándole duro, es porque pues ahora sí que desarrollaste un liderazgo de alto nivel. Y tienen que nacer nuevos líderes, porque finalmente si no hay sucesores, si no hay personas que puedan replicar esos pasos, esos sistemas, pues entonces tenemos que volver a empezar de nuevo. Los nuevos líderes que nacen son líderes que son formados por los sucesores que una vez fueron los que tú formaste, ¿no? Y eso hace que la línea o la visión se continúe, ¿no? O continúe en el largo plazo contigo o sin ti. Pero no porque te fuiste a otro lado, no. Porque de hecho, si nos ponemos a, digamos, ahora sí que claros, en la Biblia solamente surgían sucesores, surgió sucesor, ¿no? Cuando falleció Moisés. Siempre hubo sucesores, pero cuando ya no estuvieron los otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que los líderes mueren en la línea, mueren luchando, no porque se van a otro lado, no porque ya encontraron algo mejor. Suena bonito, ¿verdad? Pero pues es lo que pasa, por eso lo digo. Entonces, ¿qué debemos de aprender? La aplicación práctica tiene que ser, ¿qué debemos de soltar? Y hablando de soltar, a veces no queremos soltar que estamos pasando por momentos complicados, ¿no? En cuanto a lo que es Smart, ¿no? Y no queremos entender qué está pasando y lo que tenemos que aceptar es que sí está pasando y que va a tomar su tiempo, ¿no? Para que se resuelva y tenemos que entenderlo y soltarlo, o sea, darle tiempo. ¿Qué sistema debemos de fortalecer? Especialmente yo creo que el sistema de creencias que tenemos, nuestra mentalidad limitante, todo lo que hemos adquirido a través del tiempo, a través de nuestro entorno, a través de nuestras vivencias o a través de nuestros familiares, todo aquello que te frena para seguir adelante, pues debes de soltarlo, debes de empezar pues a rodearte de nuevas personas, de nuevas mentalidades, y lo cual de verdad los felicito que se conecten a este tipo de capacitaciones, porque se pueden llevar un pensamiento, se pueden llevar una enseñanza que más allá, más adelante, quién sabe, te vas a acordar algún día, pues un día este tipo dijo esto, no lo detecté en el momento, pero ahora que lo estoy viviendo, ahora me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué líder debe empezar a formar? Lo importante también es que tú debes de identificar a quién vas a formar en tu equipo, porque es un hecho que se tiene que conseguir a ese sucesor. Y ese sucesor debe ser tan bueno como tú o mejor que tú, de hecho. Y si es mejor que tú, pues ahora sí que felicidades, porque eso es lo que se anhela en el liderazgo. ¿Dónde falta estructura? ¿Qué es lo que ha hecho falta? Identificar, mejorar. No identificar para criticar, no identificar para echarle culpa, identificar para mejorar. Tema sencillo, ¿no? Entonces,
Espero que hayas comprendido lo que quise decir a través de esta clase, ¿no? No es tan larga, aunque para algunos ya se le hizo largo, ¿no? Quiero que te des cuenta que los líderes buscan sucesores, forman nuevos líderes, pero los líderes sucesores tienen que seguir la misma visión, la misma línea. Eso es formar líderes. Entonces, si depende de ti, no es duplicación. Si solamente hay líderes cuando estás tú, no, todavía no hay duplicación. Si cuando no estás, no hay nadie, no hay duplicación. Si se replica sin ti, ahí es donde hay libertad, porque puedes estar tranquilo de que con tu presencia o sin tu presencia, las cosas se harán alineadas al mismo propósito, a la misma visión. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Escalando con el sistema, es decir, enseñando a través del sistema, a través de las enseñanzas que hemos aprendido a través de este tiempo y aplicarlo en nuestro equipo, enseñar a nuestro equipo, porque finalmente ellos van a seguir. Nuestro equipo debe seguir, debe continuar. Los que quedan de tu equipo deben de continuar, porque recuerda, ya ha habido filtros, unos que se declararon de hueso colorados, pero se han retirado. Pero aún así, tú y yo tenemos que continuar, porque no estamos aquí solo por nosotros, estamos aquí por la comunidad, por los que un día confiaron en nosotros. Estamos aquí por ellos, quizás ellos no lo sepan, o quizás ni cuenta se den ellos, pero nosotros sí sabemos porque estamos aquí.